Bueno, ahora sí iniciamos con el tercer taller. A ver, veamos. Quiero hacer un paréntesis con algunos conceptos que no habíamos visto en la sesión anterior. A ver, estoy viendo que solo estoy compartiendo SQL. Permítanme. Ya, ahora sí. Esta era la lámina que, bueno, en sí no llegamos a terminar de revisar, pero sí pusimos los conceptos en práctica con los queries. No, aquí siempre hago un paréntesis y hago un refresh de los objetivos del curso, bueno, en este caso del taller, ¿no? La idea es que a estas alturas considero que ya tienen mucho más aterrizados los conceptos de modelamiento de datos, los conceptos de entidad, relación, instancia. Igual, si hay alguna duda, por favor, como siempre les he mencionado, me interrumpen y hacemos un refresh. O en todo caso, aterrizamos la duda, si es necesario, buscamos en internet por último. Hemos estado viendo en el taller anterior algunos scripts básicos de SQL y la idea es que ustedes implementen, ¿no? Implementen todos estos conceptos en un entregable, en un proyecto. ¿No? Siempre les he comentado que hay diversas herramientas que nos van a permitir a nosotros hacer el análisis de datos, pero estamos partiendo por tener la información en una base de datos. A partir de ello podemos hacer muchas cosas, como es el tema de la visualización de datos con Power BI o la predicción de datos con R, por ejemplo, ¿no? Estamos ya en la sesión 3, donde vamos a ver las principales sentencias de SQL y algunos casos también voy a compartirles ahora. La próxima semana debemos acabar ya el taller con la implementación de su, digamos, de todo lo que se ha venido aprendiendo en estas semanas. Entonces, importante eh, que tengan la data y que continúen, digamos, revisando para que puedan estar listos, digamos, ¿no? Y puedan seguir profundizando los conceptos. Esto es un tema práctico, así que en cuanto más practiquen ustedes van a tener más claros los conceptos. A ver, lo desarrollo. Ahí está. Esto es algo que yo mencioné en la sesión anterior al alto nivel, pero digamos que pusimos en práctica con los queries, ¿no? Entonces, a ver, SQL y en sí los manejadores de base, las herramientas que sirven para lo que es la administración de base de datos, manejan tres tipos de lenguaje. ¿Qué lenguajes son? DDL, DML y DSL. El primero de ellos es DDL, o sea, lenguaje de definición de datos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto lo que en resumen hace es administra los objetos. ¿Ya? En un lenguaje del tipo de SQL, lo que se trabaja son con objetos, en este caso con entidades y con, digamos, objetos propios de la base de datos. Por ejemplo, dentro de una base de datos tenemos lo que es una tabla. Creamos tablas nosotros en la sesión anterior. Eh, en esta sesión vamos a hacer uso de lo que son vistas.
que son básicamente como que una especie de tablas, pero que nos permite tener una información más potente a lo que una tabla o una entidad de por sí muestra, ¿no? Pero entonces, esas sentencias son parte del lenguaje de definición de datos. Nosotros, para hacer un refresh, vimos acá está. Este es el query de la sesión pasada y nosotros hicimos uso de dicha sentencia create para crear una tabla. Claro, les mostré cómo crear las tablas de dos maneras, ¿no? Uno, importando la información. Al importar la información, si la tabla no existe, se crea. Se crea con los campos por defecto. En caso sea Nevarchar, se crea por defecto con esos campos. En TX, si se carga desde el TXT, todo se va a crear como Nevarchar, ¿no? O sea, como cadena, o texto, mejor dicho. Entonces, hicimos create. Hemos hecho uso de... no recuerdo de haber hecho uso de alter, pero básicamente es para modificar la estructura. Pero si hemos creado una tabla con tres columnas y de repente queremos modificar las características de una de ellas, podemos hacerlo, por ejemplo, de repente código de provincia, podemos modificarlo de 10 a 20 longitudes. Esto en algún momento les comenté que de repente podría haber, esto sí podría ser más, eso sí se podría dar, el hecho de que una provincia tenga una longitud de más de 50 caracteres, entonces ahí tendrían que modificar su base, ¿no? Para que el dato pueda ser ingresado a la base, a la tabla. Entonces tendrían que modificar la estructura de la tabla y por ende tendrían que hacer uso de la sentencia alter. Luego tenemos drop a ver, drop es para borrar objetos. No recuerdo haber hecho uso. Nosotros hicimos uso del delete, pero este es otro lenguaje, es otro, claro, es otro lenguaje, no. Hicimos uso del create, no hemos hecho uso del alter y tampoco del drop, pero el drop es para borrar objetos. En este caso, con drop borramos la tabla, ¿ya? Quiero de una vez mostrar esta parte del lenguaje de definición de datos porque, perdón, a ver, lenguaje de definición de datos, acá estamos con el lenguaje de definición de datos, acá está, lenguaje de manipulación de datos. Estas sentencias son las que hemos usado las cuatro sentencias en la sesión anterior. Hicimos uso del select, del insert, del update y el delete. Entonces, sirven básicamente para manipular los datos registrados en los objetos o en las entidades. Acá hicimos uso del select, del insert, del update y el delete. Select para visualizar los datos. Insert para insertar nuevos datos, en este caso en la tabla. El update para modificar algún dato en particular. Cuando creamos el dato prueba y le cambiamos por el dato nuevo departamento. Y el delete para borrar ese dato ingresado de manera manual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de del escenario, ustedes tienen la opción de usar estos queries, que son parte de los lenguajes de manipulación de datos. Y tenemos otro lenguaje en SQL que es lenguaje de control de datos, que nos permite controlar, digamos, el, el acceso a la base de datos. Como bien dice acá, permite otorgar o denegar permisos a una u otra tabla o a una u otra base de datos. Esto también se hace básicamente para un control de accesos, ¿no? En las aplicaciones usualmente hay dos tipos de roles, un rol de administrador y un rol de usuario, en donde el rol de administrador se encarga de tener acceso a todos los permisos, a todas las funciones de la base de datos, y el rol de usuario se encarga, pues, de tener un acceso más restringido para ver su información nomás o de repente una tabla, ¿no? Ese tipo de restricciones
se puede hacer con estos lenguajes de control de datos. Y lo mismo de siempre, se puede hacer con queries o se puede hacer con la interfaz. Para efectos de ese taller no va a ser tan necesario tener, digamos, a profundizar ello, pero sí les comento que existe. Bueno, aquí la bibliografía de esta sesión. Voy a ir al tema de ya mostrarles los queries, digamos, algunos queries más avanzados para que puedan ustedes implementarlos en sus respectivos proyectos. A ver, ya revisamos esto la sesión anterior. Sí, hicimos el insert todas las provincias. Claro, sí, eran algo de 194, me parece. Ya, a ver, permítanme. He iniciado con este query porque este query, el join, es una sentencia muy potente. ¿Ya? Muy potente debido a que nos va a permitir hacer eh, complementar de una manera muy potente la información que tenemos en nuestras tablas. Para esto necesito abrir el Excel de la sesión anterior donde vimos el modelo de datos. Ya, en la sesión anterior hicimos la definición de la data que teníamos, en este caso, disponible. Eran los ubicados a nivel nacional que están en el INEI, que están registrados en el INEI. Vimos que la información contenía lo que es departamento, provincia, distrito y ubicado. Donde un departamento tenía una o más provincias, una provincia uno o más distritos, y el distrito, como el ubicado, tenía una relación de 1 a 1, debido a que el ubicado es un campo de 6 dígitos que identifica al distrito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una tabla con una base de datos, perdón, con 4 tablas, donde las tablas muestran código y descripción. Código y descripción. Bueno, me salté acá, a ver uno. Ya. Por ejemplo, la provincia, ¿no? Me dice, la provincia tiene su código de provincia y su código de departamento. Y claro, los ubigeos. Un ubigeo con su respectivo distrito. A ver, con esta información, si yo quisiera, por ejemplo, saber si quisiera saber todas las provincias de Lima, ¿cómo haría? ¿Cómo haría? Primero tengo que saber cuál es el código de Lima. ¿Sí? Primero averiguo, a ver, me centro acá, en el modelo. Quiero saber las provincias de Lima, del departamento de Lima, claro. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Acá voy a encontrar la instancia Lima y tendría que buscar todas las provincias con el código de departamento de Lima, acá, en la tabla provincias.
Entonces, voy a hacer eso. He tratado de hacer lo más preciso para que puedan, digamos, para ir directo al grano con respecto a la consulta. Igual, si tienen alguna consulta, por favor, me interrumpen, no hay ningún problema. Entonces, primero averiguo el código del Departamento de Lima y luego busco en la entidad de provincia todas las provincias con el código del Departamento de Lima. Veamos. Voy a cerrar todas estas tablas. Esto lo voy a dejar al final. A ver. Entonces, primero averiguar el código del Departamento de Lima. Te dijo from, maestro, departamentos. Si yo no sé cuál es el código, lo busco. Fácil. Amazonas, Ancash, Apurímac. A ver, parece que está en orden. Acá está. El código del Departamento de Lima es 15. Entonces, con eso me voy a la tabla de provincias. A ver qué pasa si le doy acá. Celdejas te dijo from, maestro, where. Les mostré la sentencia where. Where es la condicional que nos permite filtrar algún dato en particular. En este caso también se usa para el select, se usa para el update, se usa para el delete. Para iniciar no, para iniciar básicamente es insertar los datos que se tienen, pero para las demás sentencias se usa el where. Select asterisco from, maestro de departamentos where. Acá está, me aparece igual. Dijimos, ¿este es un número o una cadena de texto? Si no sabemos, lo vemos acá. Clic derecho en diseño. Y vemos acá que la columna o el atributo, en este caso código de departamento, es un varchar, o sea, es texto básicamente. El texto se pone entre comillas simples. Código de departamento igual a 15. Si yo hago este filtro, select asterisco from, maestro de departamentos, tengo toda la información de la tabla, pero con el filtro de código de departamento igual a 15. Ahora, ¿qué significa este asterisco? Este asterisco me dice que va a mostrar todos los atributos de la tabla maestro de departamento. Si quisiera yo ver uno o alguno, lo tipeo acá. Entre el select y el from pongo todas las columnas que quiero que se visualicen. Por ejemplo, si solamente quiero que se visualice departamento, pongo departamento, ya está. Y si lo ejecuto, a ver, me aparece departamento Lima. Si quisiera que a la derecha se vea el código departamento, coma, código departamento, lo ejecuto y me aparece. Si quiero que se vea esto y también que se vean todas las columnas de la tabla, lo pongo departamento, código departamento, asterisco. El orden lo puedo poner al inicio, al final, en el medio, no importa. ¿Ven? Departamento, código departamento y asterisco, que es código departamento y departamento. Ahí está. Ya, hasta ahí hemos hecho el select. Nos falta ahora ver el tema de las provincias de Lima. Entonces me voy a provincia. Para ver acá, veamos qué hay. Select asterisco from. Bueno, he mostrado las 1000 primeras
provincias. A ver, tenemos código de provincia, código de departamento y provincia. Si quisiera saber cuáles son las provincias de Lima, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué sentencia tendría que usar? Se escucho. A ver, Linder, ¿alguna idea? Aló, Abel. Aló, Linder. Ni idea, Doc. Eh, Tal vez sea con maestro, ¿cierto? O sea, queríamos como averiguar todas las provincias de Lima. Podría también ser como una condicional y que el código sea 15 de departamento, como está relacionado, en maestros de provincia. O a ver, sí, en maestro de provincia, ¿no? Y así más o menos relacionarlo. ¿Estaría bien? No se escuchó. Ah, ¿ahora sí me escuchas? Javier. ¿Me escuchas, Javier? ¿Aló? Disculpe, estaba con el volumen bajo. Ahora sí los escucho. Ahora sí, sí me escuchas. Sí, los Ya. escucho claramente. Ahora sí, sorry. Bueno, tal vez podría ser como ahí estábamos usando alguna condicional. Bueno, la condicional sería como lo mismo, que identificaría Lima, ¿no? Y de qué tabla, bueno, sería de maestra provincias, ¿no? Ya, entonces, inicio con ¿qué sentencia? Insert, delete, select, update. Select. ¿Qué sentencia pongo? Considero que Select, ¿no? Ya, sí, correcto. ¿Me dijiste de qué tabla? From maestro provincias. O no, Ah, ya, ¿qué es lo que filtro? Select. Bueno, un truco, yo lo que usualmente hago en mis queries es pongo todo y después filtro la columna que necesito para ver qué hay, pues, ¿no? Vamos, en todo caso, las columnas necesarias. ¿Qué más pongo? una condicional sería, ¿no? Where código de departamento sea 15, ¿no? Que identifica Lima. Ya, código de departamento, el código de provincia. Código de departamento igual 15. A ver, veamos. Código de provincia, código de departamento y provincia. Y me dice, claro, todas las provincias de Lima. Nosotros sabemos que es Lima porque el código de departamento de Lima es 15 y nos aparece, ¿no? Barranca, Cajatambo, Canta, Lima también. Estos valores así atípicos es porque básicamente se ha insertado de manera errónea, pero eso también se corrige con alguna limpieza de datos previa a la instalación. No hay lío en ello. Si no, se reemplaza esos datos por el dato correcto. Se puede reemplazar con el update, por ejemplo, ¿no? Así que fresh. Bien, bien. Aquí entonces vemos las provincias de Lima, que es lo que queríamos ver. Ahora, ¿qué viene a continuación? Yo estoy viendo códigos, pero si quisiera ver en una misma vista, o digamos, si quisiera tener la información del departamento y la provincia, ¿puedo hacer eso? ¿Cómo lo haría? ¿Dónde ubico el dato del departamento como tal? No el código, sino el departamento.
Bueno, eso sería en maestro de departamentos. Creo que también se podría usar como el join, ¿no? Para unir eso. Exactamente. Sí, me has dado la respuesta. Es correcto. Hay que hacer el uso del join para poder tener el departamento, digamos, aquí al costado. ¿Cómo se usa el join ahora? Sería la pregunta. El join básicamente lo que nos da es, voy a hacer una nueva hoja. Pongamos que tenemos dos conjuntos. Eso es lo más típico, la explicación típica. Conjunto A y tenemos un conjunto más chiquito que es el conjunto B. Entonces, conjunto A es todo lo que está sombreado de, voy a poner la medida. Y el conjunto B viene a ser todo lo que está sombreado ya de este color azul. Hay una intersección claramente, ¿no? Hagámoslo de color verde, que digamos que es la mezcla entre amarillo y azul. Entonces, el join viene a ser una unión de dos grupos, o de dos conjuntos en este caso. ¿Cuál es? Siguiendo la secuencia de departamento y, y provincia, lo que tendríamos es una tabla de departamentos y una tabla de todas las provincias. Entonces, sabemos que lo que los une es el código de departamento. Esto quiere decir que voy a poder ubicar o en este caso voy a poder obtener la información de, del departamento en la tabla maestro de departamentos, ¿es correcto? Pero ¿cómo hago esa obtención de esa información? Tengo que unir las tablas bajo algún operador en particular. En este caso se usa el join. Join para obtener dicha información. Si bien conceptualmente la información está, digamos, enlazada, a nivel de base de datos se hace uso del join para poder obtener la información. No es que aparezca así, digamos, porque conceptualmente están unidos. No, hay que invocar a esa información, hay que llamarla. Entonces, si yo tengo, a ver, por un grupo tengo todos los departamentos y del otro lado tengo todas las provincias con sus respectivos códigos, puede darse este caso, por ejemplo, ¿no? Puede darse el caso de que exista una provincia con su código de departamento, pero que no, ese código de departamento no está registrado en la tabla de departamentos. Voy a poner acá, provincias, departamentos. Podría darse ese caso, una provincia con un código de departamento que no esté registrado en esta tabla de departamentos. O podría darse el caso contrario, un departamento con un código nuevo que no tenga ninguna provincia. Podría darse el caso. O podría darse el caso de que todas las provincias tengan su respectivo departamento en la tabla correspondiente, en la tabla de departamentos. Sea uno u otro el escenario, eso se va a dar y se va a obtener con los join. Como por ejemplo, yo quiero tener información sí o sí de todas las provincias con sus respectivos departamentos. Para eso se hace uso de un join, que es el inner join. Si quisiera obtener, para esto es importante manejar el concepto de la tabla de la izquierda y la tabla de la derecha. Estoy poniendo así, provincia, departamento, porque provincia, digamos, es mi tabla de la izquierda y departamento vendría a ser mi tabla de la derecha.
Entonces, si quisiera obtener sí o sí la información, digamos, cruzada, por así decirlo, entre ambas tablas, tengo que hacer uso del inner join. Si quisiera hacer uso del join, pero para obtener la información de las provincias y ver si tienen o no departamentos, entonces tendría que hacer uso del left join, porque para cada provincia voy a obtener una respuesta de si existe o no el departamento en esa tabla. Si existe, me lo va a mostrar cuál es el departamento, y si no existe, pues no va a aparecer sencillamente, y ya. Va a aparecer un valor nulo. Y lo mismo va a pasar con los departamentos. En este caso, si se quisiera mostrar en la información los departamentos registrados y ver si tiene o no provincia, se hace uso del left, perdón, del right join. Vamos a hacer uso ahorita del inner join y de ahí vemos los otros ejemplos. Con la eliminación de datos y todo ello. Vamos a interactuar con esta base de datos. A ver, veamos. Entonces, tenemos código departamento, código provincia, departamento y la provincia como tal. Veamos, si quisiéramos obtener, la meta acá es obtener el departamento y la provincia. El departamento, digamos, el texto, no el código lo tengo acá. Entonces, ¿cómo parto? Voy a partir por provincia. El orden, ustedes lo van a decidir en sus ejercicios, pero en este caso, para este ejemplo en particular, no hay un orden en específico. Se puede invocar la tabla provincia y después a la tabla de departamentos o viceversa. Para este caso voy a invocar primero la tabla provincias. Select, asterisco, from maestro, provincia. Voy a hacer uso del join, el primer join que les comenté. Inner join, maestro, departamentos. Para los join se tiene que hacer uso de un artificio, por así decirlo. ¿En qué sentido? Para los join va a haber un valor pivot a través del cual se va a hacer el match. ¿Cuál es el valor pivot en estos ejemplos? En el caso de la tabla maestro departamento y maestro provincia, el campo llave entre ambos, ya lo vimos en el modelo. Vimos en el modelo que el campo llave entre ambos es el código de departamento. Vimos que el código de departamento es una llave foránea de la entidad provincia, porque proviene de la tabla de departamento o de entidad de departamento. Entonces, ese campo foráneo es el que se va a usar como campo llave para hacer el match entre ambas tablas, para hacer uso del join. Solamente falta un detalle además. Para el uso del join se recomienda implementar lo que son los alias. ¿Qué significa esto? Voy a poner un sobrenombre. Por ejemplo, en la tabla maestro de provincias le voy a poner as A. Y en la tabla maestro de departamentos le pongo as B. ¿Por qué hago esto? Porque al momento de hacer el match entre ambos campos, voy a usar los sobrenombres para acotar código. En vez de poner maestro provincia punto tal, voy a poner a punto tal. Veamos. Estoy poniendo el inner join maestro de departamentos as B. La siguiente palabra es on a, y ahí me aparece la tabla maestro provincias con el sobrenombre. A punto. ¿Cuál es el campo llave que dijimos? El campo foráneo era, en el caso de provincias, era el campo foráneo, o sea, código de departamento. Igual B punto código de departamento. Puedo, si quiero, puedo no hacer uso del sobrenombre,
pongo maestro, voy a borrar esto, maestro departamentos punto código departamento. Es lo mismo, pero simplemente no le dan caso a esta alerta, es una alerta que aparece ahí, pero no hay ningún problema. Y en este caso igual voy a ponerle. Veamos. Celda de asterisco, from maestro provincia SAS A, inner join maestro departamento las B, on. Acá está el campo llave. Si pongo esto, ¿qué sale? Me sale 196 filas. ¿Por qué tantas filas? Porque al hacer match, el departamento, acuérdense que estamos sobre una tabla de provincias, y la tabla de provincias contiene 190 y... ¿Cuántas columnas contenía la tabla de provincias? 196, perdón, filas, 196 filas. Hemos obtenido en este resultado 196 filas con el join. Si estamos mostrando todas las líneas de la tabla provincia y con sus respectivos departamentos. Podemos verificar si es que hay algún null. Hay dos maneras de verificar si hay algún null entre estas tablas. Aunque si estamos poniendo el inner join no tendría que haber ningún null. Pero igual lo vamos a buscar con código. Inner join null where. ¿Cuál es el null que tendría que aparecer? Se supone que si estamos haciendo algún match, bueno, veamos si hay un null de la tabla de departamento. Where b.código departamento is null. Ninguno. Todos tienen datos, todos han hecho match. Entonces, esta tabla está, este código está bien. Vimos que queríamos ver los departamentos y las provincias de Lima, o mejor dicho, el departamento de Lima y con sus respectivas provincias. Departamento en código, en descripción. ¿Qué hago? ¿Dónde encuentro el departamento? En maestro de departamento, ¿no es así? Entonces borro el asterisco y en vez de asterisco pongo b punto y pongo departamento. ¿Qué más? Dije que queríamos ver el departamento y la provincia. ¿Dónde encuentro la provincia? En la tabla maestro provincias. Me parece que está como descripción. Así que lo buscamos. Ponemos a punto provincia. Ya está como pro. ¿Por qué A? ¿Por qué B? A es maestro de provincias y B es maestro de departamentos. En este ejemplo. Si se prueba esto. A ver. Falta algo. Falta. Creo que esto ya lo ejecuté antes. Acá está. Tengo departamento y provincia. Pero nos falta el departamento de Lima. Nos falta filtrar el departamento de Lima. Entonces, este código, where departamento, código departamento, lo voy a dejar comentado para que quede a futuro. Los comentarios les va a servir a ustedes en el futuro por si quieren de repente retomar alguna línea de código. Yo en este caso lo voy a dejar en blanco como comentario y después quizás lo retomemos. Este filtro. ¿Cómo hago comentarios? Con dos guiones. 1, 2. Y ya está. No se va a ejecutar ese código porque está comentado. Entonces dijimos, voy a hacer el cambio de filtro para que se muestre solamente las provincias del departamento de Lima. ¿Cuál es el departamento de Lima? Where el departamento igual a 15. ¿Dónde encuentro el departamento? Lo encuentro en ambas tablas. Voy a ir a la tabla de maestro de departamentos, ¿no? Maestro de departamentos era la tabla B. Está con el sobrenombre B.
url punto. Tengo dos opciones. Voy a poner por departamento. Igual Lima. Breo esto. Ahí están. Tenemos el departamento y la provincia. Que esto es usualmente lo que nos piden a nosotros. No nos van a pedir los códigos, porque nos lo pueden pedir, pero para agilizar el análisis descriptivo de datos. Más para hacer una presentación, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, los datos a la mano. No le vamos a decir al gerente, el departamento 15 ha vendido más que en el resto del Perú. ¿Cómo el gerente va a saber cuál es el departamento 15? En cambio, si le digo al gerente, Lima es el departamento que más ha vendido en el Perú, eso es distinto. Es distinto. Entonces, para esto se usa el join, para mostrar información, digamos, complementaria, que se pueda complementar con algún requisito que se tenga. Ahora sí puedo borrar este código que estaba abajo, porque es el mismo en sí. Ahí está, miren, justo era el mismo. Era el mismo. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna consulta con el join? No, Javier, todo claro. Todo claro, Javier. Ya, perfecto. Entonces, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos lo que es el join. Les voy a mostrar cuál es el concepto de una vista. La vista, básicamente, lo que pretende mostrar es una pseudotabla, por así decirlo. La tabla, como sabemos, se define acá. No voy a decir de manera física, pero sí se registra en una tabla en una base de datos. En cambio, la vista es la vista viene a ser como que la información no voy a decir enmascarada, pero con un filtro en particular. ¿En qué sentido? Yo podría decir que esto que tenemos en la vista ahorita se puede trabajar como una especie de vista, ¿no? Porque a futuro esta información, si le quito el filtro, me va a servir mucho más a que si estoy haciendo toda esta serie de pasos intermedios, ¿no? Para obtener este resultado. Entonces, veamos. Por ejemplo, voy a copiar este código, lo voy a pegar más abajo. Este es un ejemplo en Join. Y este es un ejemplo de vista. Voy a pegar el código que había copiado arriba. ¿Cómo se hace una vista? Este código, como sabemos, obtiene a todas las provincias del Lima. 196 filas. A esto de acá le vamos a poner un alias. Más, le puedo poner el mismo nombre a la interna, pero le quería poner C, solo por si las moscas. Entonces, ¿qué hago? Select c.asterisco. ¿Por qué no me aparecía antes o me aparecía en rojo? Me aparecía en rojo porque, a ver, no había puesto el from. El from siempre me permite como que hacer la diferencia de cuál es
eh, qué es cuáles son los datos que se van a filtrar de los datos de donde se van a obtener. Entonces, a ver, veamos. Si yo pongo este código, lo sombrero, voy a obtener exactamente los mismos resultados. Ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la creación de nuestra vista. Clic derecho, así como antes hicimos clic derecho a tabla, y creamos la tabla, vamos a clic derecho a View, ponemos New View. La información que sale acá no es necesario ponerlo, es una información complementaria, pero nuestra vista lo vamos a poner en esta interfaz que se ha abierto. Acá pegamos el código que habíamos copiado antes. Y por último, le damos clic derecho, guardar. Nombre para la vista. Esto es, por ejemplo, vista provincias. Mejor aún, departamento y provincias. Ya está. Ya se guardó. Y a todo lo demás no le hagamos caso. En un taller próximo lo profundizaremos. Ya hemos creado nuestra vista. Vamos a refresh por si acaso. Y nos apareció acá la vista. Entonces, ¿qué significa esto? Voy a borrar esto de acá. Y pongo select disco from vista me aparece. A ver, veamos. En algún momento les comenté, había objetos que aparecían, ni bien se creaba el objeto en SQL y otros que no. En este caso la vista no me aparece. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Voy a cerrar el SQL y voy a volver a abrirlo. Cerrar. Javier, una consulta. Dime. Dime. En el join, pues hay diferentes join, ¿no? En join, no sé qué otro join hay. ¿En qué Ah, momento ya. pues me doy cuenta que tengo que usar pues cierto tipo de join? Claro, de acuerdo. Este, va a depender de los datos, ¿ya? En este caso tenemos un ejemplo en donde sí aparecen todos los datos, tanto en provincia como en departamentos. Pero ahorita voy a crear provincias falsas para ver si aparece o no en uno u otro lado. ¿Ya? Voy a cerrar esta idea nada más de lo de la vista. Donde estaba. Me sigue apareciendo, entonces voy a posición 3. Veamos, espero que ahora sí aparezca. Un dato importante, siempre cuando inician aparece en master la base de datos. Ustedes busquen su base de datos de manera manual. Ahora sí me aparece la vista. Antes no me aparecía. Select asterisco from, vista, prop, todo eso. ¿Está? Me aparece.
Me parece la vista, que es básicamente la emulación de una, bueno, no quiero decir la copia de una tabla, pero sí es, digamos, un primer vista, una especie de tabla. Si yo pongo select este disco from visita web departamento igual Lima, me filtró. Una sentencia mucho más simple, select asterisco from vista tal, o el departamento igual a Lima, me filtró. Me da lo mismo que toda esta línea, pero claro, muchas de las líneas están contenidas acá adentro, pero esta es mucho más vistoso, ¿no? Con dos líneas nomás ya tengo la información. Entonces, esta es una vista. Una vista. Es un resumen, una especie de visualización de la información como que si fuese una tabla. Como que si fuese, no estoy diciendo que es. Respondiendo a la pregunta del Linder, yo por ejemplo acá tengo, a ver, select b. Ya toda esta información. A ver, quiero ir al Excel. Yo comenté que, bueno, hay cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro tipos de join. Primero es el linear, el más común. El otro es el left. Y comenté que es para obtener incluso los datos que estaban en provincia, digamos en la tabla de la izquierda, porque no estaban en la tabla de la derecha. Eso es con left. ¿Qué significa eso? Para el ejemplo que tenemos, si tengo una provincia nueva que no existe, cuyo departamento no existe en la tabla de departamentos, con left igual voy a mostrar la línea, pero sin información de departamento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a tomar como ejemplo, a ver, vamos a insertar en provincia, vamos a insertar una línea, pero sí, con un departamento que no exista, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué departamento no existe? Vamos a poner todos los departamentos que hay. Ah, no me equivoqué, puse maestro provincia. Más arribita creo que está. Acá está. Maestro departamentos, veamos. Tenemos hasta el departamento 25 lo tenemos. Vamos a crear el departamento 26. Vamos a poner qué datos. Ah, tenemos dos maneras de crearlo, ¿no? Con código de insert o también podemos hacerlo acá directamente. Eso no les mostré en la sesión anterior, pero también se puede hacer. Ponemos edit las 200 primeras columnas. Y aquí ponemos el departamento 26 y ponemos nuevo. Entonces, con eso y con cloud ya está el departamento, ya tiene que estar. Veamos, select disco from maestro departamentos. A ver, veamos. Ahí está, departamento 26. Ahora, lo que nos falta es crear. ¿Qué más nos falta? A ver, hemos creado el departamento 26.
y vamos a crear una provincia, pero con otro código de departamento que no sea el 26, uno que no esté en departamentos. A ver, esperemos, creo que hay espacio para registrar. Dice las 200 primeras filas, todavía podemos hacer el registro. Por ejemplo, el código de provincia 01, código de departamento. Hemos creado el 26, porque se supone que es el último. Vamos a crear el departamento 27. Y en provincia vamos a poner provincia nueva. Ponemos close. Ponemos ahora select este disco from. Ahora maestro provincia, ¿no? ¿Cuál era el código que habíamos creado? Espero que esté abajo. A ver. Ah, sí, acá está. Ya. A ver, tenemos 109, ahora tenemos 197 provincias. Vimos que antes eran 196. Obviamente, se ha creado una nueva y por ende hay 197. Si hacemos uso de este query, bueno, eso voy a poner inner join. No hacerlo complejo, voy a copiar y voy a ir abajo. Vamos a hacer uso del left join. Left join. Exactamente lo mismo es acá. ¿Ya? Lo único que cambia acá, en vez de inner pones left, pero el concepto se mantiene. Los sobrenombres, el campo llave, eso se mantiene. Entonces, si yo ejecuto este código, deberíamos obtener las 197 provincias con sus respectivos departamentos. Vamos a ver la última provincia. A ver, la provincia que hemos creado no tiene departamento. ¿Se entiende por qué no tiene departamento? Sí. Exacto, es porque no existen, ¿no es así? Ujú. Voy a poner select asterisco para mostrar todos los datos. ¿Qué me muestra primero? Me muestra los datos de la tabla maestra de provincias y luego los datos de la tabla de departamentos. Si quiero ponerlo más visible, lo pongo A asterisco, coma, B asterisco. Es lo mismo al final. ¿Qué es lo que contiene A asterisco? Todos los datos de provincia. Estoy incluyendo solamente Lima, me equivoqué. Acá están los 197. A ver, tengo el código de provincia, departamento 27, provincia nueva, y obviamente no tengo el departamento. El left me da este resultado. ¿Ya? El left me da este resultado de este tipo. Si yo quiero mostrar en una sola línea nomás la información del código de departamento o de la provincia nueva, lo pongo acá. Well, pero como era, primero pongo el alias. Pongamos el alias para hacer mayor precisión. A punto pro, igual provincia nueva. Si sombreo esto, aquí está, con mayor precisión. Código provincia 1, 27, departamento, provincia nueva, y no tiene información. No tiene información de ese departamento.
Eso es lo que hace el left join. Me da la información de la tabla a la izquierda y si hay información en la tabla a la derecha, lo muestra. Y si no hay información, me muestran los campos como null. Sí, algo similar ocurre con right join. Right join. En este caso, ¿qué es lo que esperaríamos que salga de right join? ¿Se acuerdan? Me acuerdo que creamos un departamento, el departamento 26. ¿Cómo debería salir el right join? ¿Qué datos tendrían que salir null? Aló. Sí, Javier, te escuchamos. Lo que les pregunto es qué datos tendrían que salir como null en caso haga el right join. Teniendo en cuenta, yo he creado el departamento 26. He creado información de la provincia con departamento 26. ¿He creado o no? Una provincia con el departamento 26. 20 por código de departamento 27. Claro. Código Pero de no he creado con provincia. 26. Ah, Por ende, no he creado con 26 estos datos. Todos los datos de la provincia deberían salir como null. Y acá debería pintarme la información del departamento. Haciendo el símil, ¿no? El símil con right join. Veamos. Lo mismo, siendo 97 departamentos. La última línea. 26 con departamento nuevo y todos los datos de la provincia null. Esto es un right join. Si yo creo otro departamento sin ninguna provincia, departamento 28, voy a tener 198 líneas y las dos líneas nuevas con null porque no he creado ninguna información. Si quisiera saber qué datos son los que digamos contienen información al hacer right join, ¿qué es lo que hago? Tendría que verificar si los datos de la izquierda tienen, son valores nulos o no son valores nulos. En este caso, si quiero verificar si tienen datos, pongo where punto alguno de estos datos, cualquiera, is not null. Este código me va a dar los datos donde se ha hecho match, que es una especie de right join, perdón, de inner join. Si quiero ver los datos que no han arrojado resultados, si quiero ver los datos donde la tabla de la izquierda no ha hecho match, con este código. Y de esta manera tengo la información de aquellos datos donde en la tabla de la derecha sí existe información y en la tabla de la izquierda no. Con este ejemplo, ¿se entendió? El left join o right join. sí, Javier. Perfecto. Entonces, normal también puedo seguir agregando datos a la tabla, ¿no? A la Sí, tabla, a la base de datos. sí. O sea,
van a tener ustedes muchos casos donde van a tener nuevos datos y es probable Ujú, que los datos, digamos, complementarios no se registren en las tablas correspondientes. Entonces claro. ustedes rápidamente se van a dar cuenta de eso con este tipo de controles, con los right join, con los left join. Javier, Es y cómo importantísimo. puedo, Dime, ujú, dime. cómo puedo hacer que los datos se agreguen automáticamente a las tablas, a la base de datos? Eh, este, para eso, lo que tendría que pasar más bien es que no se agreguen los datos. O sea, que existan controles que que me permitan detectar que en la tabla no, las dos tablas no se están registrando de manera correcta. ¿En qué sentido? A ver, ahorita voy a hacer un ejemplo. Espérame. No, y yo me refiero, por ejemplo, cuando hago un proceso de ventas, cada cierto tiempo, pues, hay nuevos clientes, ¿no? Ujú. Entonces yo quiero, pues, que se agregue automáticamente un cliente a una tabla a través de, por ejemplo, de un formulario, ¿no? Que se registre en un formulario y ese formulario, pues, bota los datos directo a la tabla. Claro. Un formulario usualmente contiene información como que si fuese de una vista, ¿ya? Lo que se tiene que trabajar ahí es en separar la información. Eso se llama un trabajo de normalizar. Normalizar la información de tal manera que tú sepas que la información del formulario contiene información de la tabla de digamos, de la persona a la que le vendes, pero también contiene información de, no sé, de todas sus transacciones. Se me ocurre información adicional que permita que no solamente se registre en una sola tabla. Entonces, supongamos, ya en el mejor de los casos, tienes al cliente o la información del cliente que se registra en una sola tabla, pues eso sí va a ser, digamos, directo. Directo porque tú vas a registrar en tu única tabla y cuando tengas que visualizar los datos, vas a visualizar los datos de acuerdo a lo que has registrado. En este caso, si has registrado todo, visualizas todo. Ahora, las bases de datos tienen controles adicionales. En la sesión anterior comenté que para efectos de este taller no estábamos haciendo uso de los controles adicionales. Por ejemplo, cuando tú creas una tabla, tú le puedes agregar propiedades a los atributos. Por ejemplo, un atributo clave en una entidad y por ende en una tabla es el definir el campo llave. ¿Cuál es el primary key? ¿Qué significa esto? Que el campo llave sí o sí tiene que estar registrado en la tabla. O sea, no puede haber una tabla sin un campo llave. Puede hacer que de repente se te pasó en el hecho de no poner los otros campos que no sean los campos llave. Pero el campo llave sí o sí tiene que existir. Eso es algo que, por ejemplo, no lo hemos definido nosotros, ¿no? Que eso este, se define desde un inicio. Nosotros lo hemos definido desde un inicio acá, pero no lo hemos definido en la base de datos, por ejemplo, ¿no? Y eso es parte del lenguaje de DL. Al momento de hacer la creación, tú defines, tú defines la manera de la creación de tu base de datos. Haces uso de diversas sentencias como son eh, primary key, si son campos únicos o no, si son campos que se digamos, crean, que aumentan de manera automática, etc. Hay muchas opciones que te permiten restringir la creación de los datos en una base de datos, en una tabla en particular.